Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Resolviendo Matemáticas. Vamos a continuar resolviendo este problema que salió en la EBAU de Madrid este año 2024. Ya hemos hecho el primer apartado, el apartado A. Si quieres verlo, haz clic en el enlace que está apareciendo. Y en este vídeo vamos a continuar con el apartado B. Nos dice que, dada la función f de x, determinemos los extremos relativos de la función, así como sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pues ya sabes que para contestar a lo que te está pidiendo el apartado B, tienes que aplicar el concepto de derivada. Es decir, para hallar intervalos de crecimiento y decrecimiento y hallar máximos y mínimos relativos, lo que tienes que hacer es derivar la función, en este caso la función f de x, y luego igualar esa derivada a 0. Antes de que nosotros hagamos esto, quiero que veas de forma gráfica por qué tienes que derivar y por qué tienes que igualar a 0. Muchas veces nosotros hacemos estos pasos de forma automática sin entender realmente lo que se está haciendo y por eso muchas veces se cometen errores. Entonces, la función f de x está representada aquí en esta gráfica en color azul y su función derivada, la que nosotros vamos a hallar en un momento, f' de x, está en color rojo. En este apartado realmente nos interesa saber qué valores de x hacen que la función derivada sea igual a 0. En este caso solamente tenemos un valor de la x que va a ser 0 la función. Mira que aquí está marcado con un asterisco el punto en el que la función corta con el eje de las x, es decir, en el punto en el que la función es igual a 0, y nos interesa porque en ese mismo punto mira que la función f de x tiene un máximo relativo. Nosotros en el examen desconocemos si es un máximo o un mínimo relativo, lo tienes que hallar, pero sabes que en ese punto tienes un posible máximo o un posible mínimo. Entonces, una vez repasado esto, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Vamos a calcular primero la función derivada de x. La derivada de x, muy fácil, es 1 menos, tenemos ahora que hallar la derivada de 4 entre x menos 1 al cuadrado. Para esto tenemos que utilizar la regla de cociente que ya la debes saber, de todas maneras la escribo aquí, y tendríamos la primera función derivada, o sea, la función del numerador, que en este caso es 4, la derivada de 4 es 0, por la segunda función sin derivar, o sea, la función del denominador, escribiríamos x menos 1 al cuadrado, menos, ahora tenemos la función del numerador sin derivar, escribimos el 4, por la función del denominador derivada, 2 por x menos 1 por 1, ese 1 no lo escribo, pero bueno, por la regla de la cadena sabrás que habría que multiplicar por 1. Todo esto entre la función del denominador, de la segunda función, elevado al cuadrado. Entonces tendríamos x menos 1 a la 4. Ahora operamos 0 por x menos 1 al cuadrado da 0 y nos quedaría en el numerador menos 4 por 2x menos 1. Ese x menos 1 se puede simplificar con uno de los factores del denominador, por lo que nos quedaría en el numerador simplemente menos 4 por 2, que es menos 8, y en el denominador x menos 1 al cubo. Y como tenemos un menos delante, no se nos olvide, la derivada de la función f de x es igual a 1 más 8 entre x menos 1 al cubo. Ya sabemos cuál es la función f' de x, y ahora lo que tenemos que hacer es igualarla a 0. Es decir, vamos a hallar este punto, como lo hemos comentado anteriormente. Vamos a hallar en qué punto la función f' de x corta con el eje de las x. Bueno, pues ya tenemos la función derivada igualada a 0, así que ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación cúbica, como más o menos ya te puedes ir dando cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer primero es operar, hacer una suma de fracciones. Vamos a operar ese 1 con la fracción 8 entre x menos 1 al cubo. Por aquí vamos a pasar muy rápidamente, porque la idea es que esto ya lo has visto en cursos anteriores. Sacamos el mínimo común múltiplo, que sería x menos 1 al cubo, y operamos. Tendríamos x menos 1 al cubo entre 1, aunque no lo escribamos, aquí hay un 1, esa división nos da x menos 1 al cubo, y luego ese resultado lo multiplicamos por el numerador, que es 1, por lo que tendríamos x menos 1 al cubo por un lado, y luego hacemos lo mismo con el otro sumando. Dividimos el mínimo común múltiplo, que es x menos 1 al cubo, por el mismo x menos 1 al cubo, así que nos quedaría 1 y ese 1 lo multiplicamos por 8 y obtendríamos este 8. Ese sería el resultado de esa operación, todo esto igual a 0. Una vez nosotros tenemos esto, lo que vamos a hacer es que el término que está en el denominador lo pasamos al otro lado de la ecuación multiplicando a 0 y por lo tanto ya sabes que eso da 0.
y nos quedamos solo con x menos 1 al cubo más 8 igual a 0. Aquí puedes observar que tienes un producto notable, un binomio elevado al cubo, y es importante que así como te debes saber a más b al cuadrado o a menos b al cuadrado, también te sepas a menos b al cubo y a más b al cubo, para que puedas resolver rápidamente este tipo de ecuaciones y no te quedes atascado en estas operaciones intermedias en el examen. A menos b al cubo es igual a al cubo menos 3 al cuadrado b más 3ab al cuadrado menos b al cubo. Así que eso lo tenemos que hacer para x menos 1 al cubo. Por lo que nos quedaría x al cubo menos 3 veces a al cuadrado, que sería en este caso x al cuadrado por b, que es 1, más 3 veces x por 1 al cuadrado, que es 1, menos 1 al cubo, que es 1. Ese sería el resultado. Lo escribiríamos en la ecuación. Todo eso más 8 es igual a 0. Ese menos 1 con más 8 se puede operar, por lo que nos queda que la ecuación cúbica que tenemos que resolver es x al cubo menos 3x al cuadrado más 3x más 7 igual a 0. Aquí tú puedes utilizar o bien el método de Ruffini o bien otro tipo de métodos, que es el que yo voy a utilizar, que me parece más rápido en este caso. Y como veremos en un momento, vas a poder combinar con el método de Ruffini si quieres, o utilizar cualquiera de los dos por separado. Bueno, pues el método alternativo a Ruffini que vamos a utilizar aquí se basa en el teorema de Gauss o del criterio de las raíces racionales. No vamos a entrar en mucho detalle sobre su teoría porque no es el objetivo de este vídeo, pero es importante que entiendas que ese teorema lo que nos dice es que las raíces racionales del polinomio van a poder escribirse de esta manera, en forma de fracción. Y además también nos da más pistas porque nos dice que P, ese valor que va a estar en el numerador, va a salir de los divisores del término independiente, o sea, en este caso de 7, y el denominador va a salir de los divisores del coeficiente del primer término, que en este caso es 1. Generalmente no lo escribimos, aquí lo vamos a escribir para que veas mejor el método. O sea que nosotros ya tenemos una pista de cuáles pueden ser los candidatos a ser raíz o raíces de este polinomio. El siguiente paso lógico es hallar los divisores de ambos coeficientes. Vamos a empezar con los divisores del término independiente de 7. Al ser un número primo, sus divisores son 1, 7, pero también no te vayas a olvidar de sus divisores negativos, menos 1 y menos 7. Por lo tanto, tenemos 4 divisores de 7 y de 1 tendríamos que sus divisores son más y menos 1. El siguiente paso entonces es jugar con las diferentes combinaciones que podemos hacer escribiéndolos en forma de fracción de tal manera que P siempre represente los divisores del término independiente y Q los divisores del coeficiente del primer término. En las diferentes combinaciones siempre te van a dar fracciones redundantes, duplicaciones, que con la práctica vas a ir viendo y vas a ir eliminando automáticamente. Tú puedes parar e intentar hacer todas las combinaciones posibles y te vas a dar cuenta que te vas a quedar con estos 4 posibles candidatos a ser raíces de este polinomio. Más y menos 1 y más y menos 7. He dejado en el denominador el 1, aunque ya sabes que no es necesario, pero es para que veas el rol que hace los divisores de Q en este método. Entonces, una vez nosotros ya tenemos estos 4 candidatos, puedes hacer dos cosas. O bien continúas con la segunda parte de este método, que es lo que voy a hacer aquí, o bien vas a utilizar el método de Ruffini, pero ahora ya no tienes que tantear qué es lo que más te hace perder el tiempo, sino que ya sabes que de estos 4 números tiene que salir la raíz o raíces de este polinomio. Ahora bien, ¿cuál es la segunda parte de este método? Pues muy fácil, simplemente voy a sustituir esos valores en la ecuación, de tal manera que tendría que sustituir primero la x por 1, luego por menos 1, luego por 7 y luego por menos 7. La ecuación que se haga 0, que me quede igual a 0, pues entonces ese valor por el que yo haya sustituido es la raíz o una de las raíces de este polinomio. Aquí ya lo tengo hecho. Por ejemplo, si empezamos sustituyendo por el valor de 1 en la ecuación, nos quedaría 1 al cubo es igual a 1, menos 3 por 1 al cuadrado, ya sabemos que 1 al cuadrado es 1, por menos 3 es menos 3, aquí está escrito, 3 por 1, 3, más 7, esto nos da como resultado 8, o sea, un valor diferente a 0 y por lo tanto 1 no es una raíz. Pero como te puedes dar cuenta aquí, al sustituir en la ecuación el valor de menos 1 y realizar las diferentes operaciones, sí me ha dado como resultado que es igual a 0, se anula
Por lo tanto, menos 1 sí es una raíz de este polinomio. Y así tendrías que hacer con 7 y con menos 7. El cálculo más complicado que veo aquí, complicado entre comillas, sería el de 7 al cubo. Simplemente sería que multiplicara 7 por 7, 49, por 7, 343. Y ya sabiendo eso, vas a poder realizar el resto de operaciones muy rápidamente y te vas a poder dar cuenta que ni 7 ni menos 7 cumplen con la condición de anular el polinomio. Por lo tanto, la única raíz racional de este polinomio es menos 1. Bueno, pues entonces lo que hemos hecho al calcular esta raíz en x igual a menos 1 es hallar este valor representado por este asterisco en color rojo, en donde ves que la función derivada corta con el eje de las x. Ya sabes que a través de esta función derivada nosotros hallamos los valores de crecimiento y decrecimiento, posibles máximos y mínimos de la función f de x. Y ese valor de x igual a menos 1 en la función derivada nos está indicando, como ya lo habíamos comentado al principio, que en la función f de x hay un posible máximo o un posible mínimo, que como ves está representado por el asterisco en color azul. Vamos a dividir la recta en intervalos. Uno de los valores que nos va a ayudar a dividir la recta es este, x menos 1, y luego también tienes que tener en cuenta, que eso lo hemos hecho en el apartado A, el valor o valores en donde la función no exista. En este caso, al ser una función racional, es muy fácil ver que ese valor es 1. 1 menos 1 anula el denominador, hace 0 el denominador, en ese punto la función no existe y puedes verlo claramente en la gráfica. Entonces, por eso también vamos a escribir aquí x igual a 1. Una vez nosotros tenemos esos valores, entonces ya podemos dividir los intervalos en los que vamos a analizar el crecimiento y decrecimiento de la función. Para eso te aconsejo que hagas un cuadro parecido a este. Cada una de las 3 columnas representa los 3 intervalos en los que hemos dividido la recta. Tenemos desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta infinito. Y tenemos una primera fila correspondiente a f' de x y la segunda a f de x. Como ves, lo que vamos a hacer es analizar los signos de f' de x. Si es positiva, lo que nos quiere decir es que la función f de x va a crecer en ese intervalo, y si la función derivada es negativa en ese intervalo, nos va a decir que la función f de x decrece en ese intervalo. Entonces ya sabiendo esto y habiendo dividido la recta en 3 intervalos, vamos a empezar a escoger valores dentro de esos intervalos para analizar el signo en la función derivada. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el intervalo de menos infinito hasta menos 1. Podemos escoger menos 2, por ejemplo, y lo sustituimos en la derivada. Nos quedaría 1 más 8 entre menos 2, ahora esta x es menos 2 menos 1 es menos 3 y menos 3 al cubo es menos 27. Realmente no nos interesa el valor de esta operación, sino el signo. Y como te puedes dar cuenta, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque 1 menos 8 entre 27, 8 entre 27 es un número muy pequeño y por lo tanto el 1 ganaría aquí, el valor positivo ganaría. Eso quiere decir que en este intervalo f de x crece. Y es que es evidente, mira que desde menos infinito hasta menos 1 la función crece. Ahora seguimos con el intervalo menos 1, 1, pues muy fácil, podemos escoger el 0 y lo sustituimos en la función f' de x. Tendríamos 1 más 8 entre, ahora 0 menos 1, pues sería menos 1 al cubo es menos 1, y tendríamos entonces que esto es igual a 1 menos 8, por lo que gana el signo negativo. 1 menos 8 pues nos da menos 7. Y es por eso que hemos escrito este signo aquí y nos indica que la función entre menos 1 y 1, la función decrece, la función f de x. Y es cierto, mira que de menos 1 hasta 1 sin tocarlo, porque no puede tocarlo, la función decrece. Y por último pasamos al tercer intervalo, vamos a escoger el valor 2. Sustituiríamos en la función f' de x, tendríamos 1 más 8 entre 2 menos 1, nos da 1, 1 al cubo es 1, y ya sabes que eso nos va a dar 1 más 8, o sea, un valor positivo. O sea que en ese intervalo la función f de x crece, y también lo vemos claramente en la gráfica. Desde 1 sin tocarlo vemos cómo la función va creciendo. Este sería el apartado B.